Si le preguntas a cualquier piloto de la actualidad quién era su ídolo de la infancia o quién fue el mejor piloto de la historia, seguramente te responderán Ayrton Senna, un legado que hasta el día de hoy continúa presente en el mundo del automovilismo y que seguramente nunca será olvidado, ya que probablemente sea el brasileño el mejor piloto que el mundo haya visto, y por eso hoy en Motorsport Planet repasaremos qué es lo que hacía único a Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva disputó un total de 162 carreras en la máxima categoría, de las cuales finalizó 41 veces en lo más alto del podio con 65 poles y consiguiendo 3 títulos del mundo. Pero estas estadísticas no hacen justicia a la hora de explicar lo especial que fue este piloto, ya que cuando miramos las carreras del brasilero debemos considerar más que solo las estadísticas. Ayrton poseía una calidad que no se veía en otro piloto de esa época. No solo poseía una gran velocidad, sino también una gran confianza en sí mismo y en Dios, siendo el único piloto que no se guardaba nada a la hora de expresarse y siempre lo hacía de acuerdo a sus creencias y sentimientos. Desgraciadamente, Ayrton Senna perdió la vida de manera trágica en el Gran Premio de San Marino, cuando se encontraba en lo más alto de su carrera en cuanto a nivel y conducción. El 1 de mayo de 1994 pasó a ser recordado como el día en el que el deporte perdió a su mayor ídolo, quien pasó a ser una leyenda recordado por todos como el piloto, el hombre y el héroe que fue Ayrton Senna. El 3 de junio de 1984, Ayrton Senna en su Toleman se preparaba para alargar su sexto gran premio en la categoría, el cual se disputó en las calles del Principado, las cuales se encontraban prácticamente bajo agua. Senna increíblemente avanzó desde la 13ª posición hasta el tercer puesto, realizando maniobras que nadie podía hacer. Pero adelante, Alain Prost, quien era el mejor piloto por aquel entonces y se encontraba en el mejor auto, lideraba, y parecía que nada se iba a interponer en su camino. Pero aparentemente, un debutante de 24 años en un auto muy inferior iba a ser su mayor amenaza ese día, ya que le descontaba de a segundos por vuelta, superando a Niki Lauda y colocándose en la segunda posición para ir en busca del francés. En la vuelta 29, Prost, sabiendo lo que se venía, empezó a reclamar por radio que era muy peligroso seguir corriendo y que se debía sacar la bandera roja. Los comisarios le hicieron caso y finalizaron la carrera. Justo en ese momento, Ayrton lo pasó en plena recta y dio una vuelta más, agitando sus brazos, creyendo que había ganado. Hasta que le avisaron en el podio que esto no era así, finalizando segundo y logrando su primer podio en la Fórmula 1. A pesar de ser privado de su primer victoria, Senna le mostró al mundo su gran confianza y habilidades en condiciones de lluvia. Ese día el brasileño sorprendió a todos, pero en especial al diseñador del Toleman, Pat Symonds, quien vio algo que nunca antes había visto, viendo por primera vez a un piloto que no solo se concentraba en conducir el monoplaza, sino que también tenía la capacidad para saber todo lo que sucedía a su alrededor. Esto es algo que lo siguió durante toda su carrera, demostrando aún más impresionantes actuaciones bajo la lluvia. Un año después de esto, Senna se hizo con su primer victoria en la categoría reina en Portugal, ganando con su Lotus por más de un minuto en condiciones aún más complicadas. Nos adelantamos y nos vamos al 11 de abril de 1993, en lo que sin dudas debe ser la mejor vuelta de la historia de la Fórmula 1, donde Ayrton largaba el Gran Premio de Europa en la cuarta posición, y luego de caer al quinto puesto en la largada, Senna comenzó a pasar auto tras auto tras auto, como si estuviera compitiendo contra pilotos amateurs. Luego de esto se hizo con la carrera sacándole una vuelta a todos, a excepción de Damon Hill, quien terminó a más de un minuto del brasilero. El control magistral que poseía Senna en condiciones de lluvia era inigualable. Esa capacidad para sentir el coche le permitía encontrar el grip en lugares que otros no podían. Pero lo que siempre maravilló al brasileño, además de sus habilidades para conducir en lluvia, fue su superior velocidad los días sábados. Ayrton solo fue batido en un 11% de ocasiones, siendo este el mejor registro de todos los pluricampeones. Prost solo pudo superarle 4 veces, mientras que Berger fue el que más veces lo logró con 8 en 48 intentos. Sencillamente Senna era imbatible una vuelta y además le añadía mística al asunto, con actuaciones como la de Mónaco en 1988. Nadie se explica aún cómo pudo meterle 1.4 segundos con el mismo coche a Prost aquella clasificación, incluso Senna tampoco supo justificarlo, diciendo lo siguiente: recuerdo que corría más y más deprisa en cada vuelta, ya había conseguido la pole por unas décimas, luego por medio segundo, después por casi un segundo y al final por poco más de un segundo. En aquel entonces, de repente, me di cuenta que estaba pasando los límites de la conciencia. Tuve la sensación de que estaba en un túnel. El circuito para mí era solo un túnel. En ese momento me sentí vulnerable. Había establecido mis propios límites y los del coche. Límites que jamás había alcanzado. Aún mantenía el control, pero no estaba seguro de lo que estaba sucediendo exactamente. Yo corría y corría. Fue una experiencia espantosa.
De repente me di cuenta que aquello era demasiado. Fui despacio hacia los boxes y me dije a mí mismo que aquel día no regresaría a la pista. Fue una experiencia que nunca más se repitió con tanta intensidad y deliberadamente no volví a permitirme llegar tan lejos. A nivel técnico, lo que se podía observar que hacía grande a Ayrton era su alucinante gestión del acelerador. Vean y escuchen el siguiente video para entender cómo el brasileño usaba el acelerador. Senna modulaba el acelerador a la salida de las curvas de una manera en lo que algunos denominan control de tracción humano o anti-lag en la época de los turbos. Además, con cajas de cambio manuales, el brasileño era un fanático del punta tacón, como demostró en el mítico video a bordo de un Honda de calle. En definitiva, era ese uso del acelerador en fases en que uno no lo esperaba a lo Schumacher lo que distinguía a Senna del resto. Pero en las entradas a las curvas también nos enseñó que era uno de los más valientes de su generación, por no decir el que más. Su fase de frenado era corta y leve, por lo que su velocidad en el Apex era mucho más elevada que la del resto, componiendo así clasificaciones sencillamente espectaculares. Las carreras, eso sí, eran otra historia. Su archirrival Prost era un auténtico genio los domingos, y Senna siempre se caracterizó por cierta visceralidad, que a nivel psicológico afectó. La espiritualidad y aparente inocencia del brasileño le dejó como un hombre que parecía sufrir en el politiqueo de la Fórmula 1 y echaba de menos sus tiempos en el kart, sin presiones ni dinero de por medio. Al final, acabó por no poder verse ni con Prost ni con Belestre, presidente de la FIA, tras el famoso incidente en la chicana de Suzuka en 1989, y perdió los estribos al amenazar con pasar primero la curva 1 pasara lo que pasara al año siguiente, llevándose a Prost en el camino. En 1991 regresó a San Pablo en lo que fue probablemente su carrera más dura, ya que mientras lideraba su caja de cambio falló, quedando la misma atorada en la sexta marcha, lo que provocaba que su McLaren prácticamente se parara durante las curvas de media y baja velocidad. Senna, sin embargo, logró llevar su MP4/6 a la victoria, pero debido al gran desgaste físico tuvo que solicitar ayuda para salir del coche, demostrando que lo realizado aquel día fue una de sus mayores hazañas. Claro que Ayrton, además de ser un grandísimo piloto a nivel técnico, era un auténtico símbolo para Brasil. Sus aportaciones benéficas, su intento para que los niños de San Pablo no recurrieran a actividades ilegales para ganarse la vida y su visión particular de las injusticias le hubieran llevado, según algunos, a tener una carrera política cuando hubiera dejado la Fórmula 1. Desde luego, el carisma lo tenía y su poder de congregación era difícilmente igualable. Lamentablemente no quedó más claro que en el triste día de su funeral, donde Brasil rindió un homenaje de estado a una figura que representó al país mejor que el embajador más preparado. Nunca sabremos qué más podría haber logrado Senna de haber sobrevivido a su accidente en Tamburello, uno o varios títulos para Williams entre 1994 y 1997, un intento de refundar Ferrari para quien nunca corrió como lo haría Michael Schumacher, o una rápida retirada y vuelta a su San Pablo natal. Es imposible saber qué hubiera pasado, lo único que sabemos es lo que fue, un tricampeón con 41 victorias, 65 poles y un don para pilotar coches de Fórmula 1 y otro para convencer a más gente que nadie de que él era el mejor. Solo con ello y sin necesidad de que su muerte le hiciese legendario, Ayrton Senna ya habría conseguido permanecer para la eternidad como el piloto más especial de la historia de la Fórmula 1. Y esto ha sido todo por hoy, amigos, espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema, así que deja en los comentarios qué te pareció. No olvides de suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.